¿Sabías que hay algunas religiones que te están arruinando y varias de ellas son peor que la religión católica? En este video vamos a hablar exactamente de esas religiones. Y si tú eres católico y te ofendes fácilmente, créeme que este video no te va a gustar, pero te va a servir. Y de todos modos, créeme que tampoco voy a atacar tu religión, pero es importante que te des cuenta qué cosas te están arruinando tu vida. Así que vámonos con este tema. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Herrera y en este canal hablamos de psicología, masculinidad, atracción, desarrollo personal y todo lo que te sirve para este camino de la excelencia masculina y, si así lo deseas, también tener una relación sana de pareja. ¿Y por qué hablo de religiones que te están arruinando la vida? En primer lugar, en este mundo es importante conocer que hay esas cuestiones, esas creencias, esa forma de ver el mundo. Y muchas de ellas no son sanas. Pero vamos a tener que hablar de cosas que te pueden incomodar a ti, porque seguramente eres de alguna de esas religiones. Y primero que nada vas a tener como una confusión, porque voy a hablar de algunas cuestiones que quizá para ti no sean religiones, pero lo son, y te voy a demostrar por qué y también qué debes evitar para que te arruines tu vida. Estas religiones tienen que ver con una palabra bien importante y debes conocer su definición etimológica, el significado real de esta palabra. Y se trata de fanatismo. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Etimológicamente viene de las raíces latinas fanum, que significa santuario, templo, y el sufijo ismo, doctrina. Entonces, fanatismo es doctrina que sigue algún culto. Por eso puse este título del video como religiones. Ahora que tienes claro por qué el fanatismo en distintos campos o distintas áreas es una religión, y vamos a hablar de esas religiones. La número uno es propiamente el fanatismo en cualquier religión, valga la redundancia. El catolicismo, el judaísmo, el budismo, que hablaremos en otro momento. Si es una religión, te explicaré por qué, y no es una, entre comillas, filosofía. Y bueno, todas las derivaciones cristianas, etcétera, etcétera. ¿Y por qué el fanatismo religioso te arruina la vida? Porque tú estás como los caballos que iban en una diligencia o que, se utilizaban para el transporte, para moverse, que traían algo aquí para que no pudieran ver hacia los lados. Entonces solo veían hacia un sentido, que es hacia el frente. Dicho de otra manera, el fanatismo en cualquier campo, y especialmente la religión, te impide ver más allá. Te impide reconocer que quizá tu religión está equivocada, que quizá no es la única ni la mejor, que quizá esa doctrina, esa serie de reglas que te han dicho, quizá simplemente te están haciendo que tú no tengas una vida plena, una vida feliz. Te dan un código moral que fue escrito por el hombre, que no te explican muchas cosas y que ponen reglas convenientes para la pirámide, o mejor dicho, para las élites o para los dirigentes de esa religión.
la que tú quieras. Puedes investigar, hay mucha información y seguramente si tú eres un fanático religioso, este video ya te desagradó, ya te está molestando. Si es así, ponme en los comentarios por qué, argumentame. Y bueno, dale un like a este video. Te lo digo con todo el ánimo, la intención de que abras tu mente. Ya hablamos en otro video, aquí te voy a dejar el link para que vayas, qué es ser mente abierta o de mente abierta. Y precisamente se trata de cuestionar tus creencias. ¿Por qué crees lo que crees? Quizá te han mentido toda la vida y tú no te has dado cuenta. Y también te lo digo porque en algún momento de mi vida yo fui un fanático religioso, un fanático católico. Y después empecé a investigar, a darme cuenta de muchas cosas. Comparto algunas cuestiones con los católicos, con los cristianos, cierta forma de ver el mundo y de vivir la vida, estoy de acuerdo, pero con muchas otras no. El segundo ejemplo de religión que te arruina es el fútbol, principalmente, y los deportes. ¿Y por qué hablamos de fútbol? Porque esto es algo que a muchos les incomoda, les hierve la sangre cuando hablamos de que su equipo no es el mejor, o que hay un mejor fútbol, o que hay, simplemente olvidándonos del fútbol, mejores cosas que hacer. Te lo dice un ex fanático del fútbol. En México y en muchos países crecemos con esa cultura del fútbol, por lo que tú quieras. Además de que es un gran y jugoso negocio, igual que muchas religiones también. Entonces, cuando tú eres fanático del fútbol o tienes esa religión, no puedes ver de nuevo más allá. No puedes ver que hay otros deportes, otra forma de entretenerse, de divertirse. Y la verdad es que el equipo que apoyas, créeme que vive de lo que tú haces por y para ese equipo. Tú no vives ni recibes nada, realmente. Vas a decir, ¿cómo no? ¿Cómo no? Me hacen sentir feliz, han ganado campeonatos. Y por ejemplo, cuando equipos llevan décadas sin ganar nada, ¿qué recibes? Puro enojo, burlas, frustración, decepción, etc. Y ahí estás yendo al estadio o estás comprando la indumentaria de tu equipo o accesorios. Vamos, estás gastando tu dinero a lo tonto por algo que no te da absolutamente nada. Y es más, un ejemplo de ese fanatismo, pues está muy claro en Argentina, que no se dieron cuenta de que pues crearon literal una religión, la iglesia maradoniana, poniendo a un jugador, a un simple mortal, que a lo mejor sí era buenísimo en ese ámbito deportivo, pero era un humano, tan humano que fue un drogadicto, fue, vamos, de lo peor en muchos aspectos de su vida, y lo elevaron al grado de Dios. Ve nada más esa religión del fútbol, a ese extremo. Y así en muchas cuestiones, no se da la gente cuenta de que el mundial, ese evento cada 4 años, tiene un propósito y prácticamente todo es un arreglo. Y seguramente si tú eres alguien que tiene la religión del fútbol, ya estás aquí enojado y ya quieres irte y ver otra cosa, perfecto. Pero dale like a este video, déjame tus comentarios. Si tú fuiste alguna vez ese fanático del fútbol y bueno, si quieres ponerle el equipo. Es más, yo a veces simplemente por traer una playera o una jersey o vamos, ropa de X equipo, ya con eso algunos me decían cosas, me insultaban o algunos me aplaudían, la palmadita de yo también le voy a ese equipo. Y la verdad es que mucha de esa ropa deportiva la uso para hacer deporte, no tiene nada que ver con un gusto, una afición. Y no te estoy diciendo que no te guste el fútbol o que no debas tener una religión, un deporte, no. Simplemente te digo que no arruine tu vida, que no te deje una ceguera, que no puedas ver más allá, que no puedas cuestionar.
La religión número 3 es el cientificismo. Fíjate, el diccionario de Oxford dice lo siguiente, como definición o significado del cientificismo: tendencia a dar excesivo valor a las nociones científicas, en especial a las ciencias basadas en los datos de la experiencia, considerando que son el único conocimiento válido. Hay otra definición: confianza plena en los principios y resultados de la investigación científica y práctica rigurosa de sus métodos. En pocas palabras, es creer que la ciencia, lo que digan los, entre comillas, estudios, la ciencia es lo único válido y aplica para todo, que el método científico es la respuesta a todo. Y fíjate esto cómo suena, y aquí te voy a descomponer la palabra en dos partes. Es tu Dios. Los estudios científicos, o sea, es tu Dios. ¿Ya lo entendiste? Para muchos, la, entre comillas, ciencia es lo único válido, lo único que aplica. Y está bien, en varios videos de este canal he hablado de estudios científicos, o vamos, de ciencia que respalda ciertas cosas del comportamiento humano, de la vida que estamos viviendo actualmente, de ciertas cuestiones. Y sí, son una referencia. Pero precisamente es eso, una referencia o una parte del todo. Y la verdad es que si tú analizas, te pones a cuestionar, a pensar, la ciencia siempre va atrasada. No puede explicarte todo. Y muchas veces comprueban cosas que hace siglos, cientos o miles de años atrás ya se sabe. Por ponerte un ejemplo, el ayuno intermitente se sabe desde hace siglos que es algo muy bueno para el cuerpo. Y no vamos a hablar aquí al detalle, puedes investigarlo, a mí no me creas, cuestiona, investiga. Pero el punto es que se sabía y se practicaba en un ámbito más religioso, espiritual, para purificar el cuerpo, el espíritu o el alma en cierta manera, y como de forma ritualística. Y luego la ciencia hace unos cuantos años sacó ciertos estudios donde te dice que es una práctica saludable para desintoxicar tu cuerpo, tener más vitalidad, energía, etcétera, etcétera. Ahí te das cuenta que la ciencia no aplica siempre y para todo, y que muchas veces la respuesta va a llegar, entre comillas, tarde en relación a ciertas cosas. En otros momentos llega justo, o es algo que te permite sustentar ciertas cuestiones. Pero bueno, el punto es que hay gente que solo cree en la ciencia. Te lo dice alguien que también pasó por ahí. Y eso me arruinó la vida porque en su momento, pues porque la ciencia no te dice, por ejemplo, hablando de relaciones de pareja, te puede explicar qué es el enamoramiento, cómo tu fisiología, la parte del cerebro, la neuroquímica funciona y cómo es ese proceso de enamorarse. Pero muchas veces no te explica cosas de pues cómo llevar una relación sana de pareja. A veces no hay esa información, o son cosas muy teóricas, poco prácticas. Y yo sé, si tú eres un fanático de la ciencia, pues ya me vas a escribir aquí: no, sí, hay estudios de no sé quién y no sé cuánto que te dicen ABC para tener una relación sana de pareja, que si la comunicación, que si la intimidad, que si los acuerdos, que si no sé qué, la psicología dice tal, el psicólogo fulano dice aquello. Sí, está muy bien, pero ¿tú lo llevas a la práctica? ¿Tú tienes cierta experiencia empírica, intuitiva, que te permite tener el resultado que quieres, más allá de lo que te dice la ciencia? Si es así, felicidades, y bueno, dale like, yo te doy like a tu forma de ver la vida, pero la mayoría de las veces la ciencia no responde a todo. Y es grave que solo te bases en esa parte. Un ejemplo, en 2020, con
toda esa cuestión de un bicho, y bueno, obviamente no es un bicho, pero aquí nos permite la plataforma solo hablar de ciertos temas y en código. Entonces, muchos se guiaron por lo que, entre comillas, la ciencia dice, pero también la ciencia te decía que ponerte esa solución en tu cuerpo realmente te iba a producir ciertos daños, pero muchos no leyeron, muchos no estudiaron, cosas que la ciencia te decía, ¿verdad? Pero aquí hubo otra especie de religión, que vamos a hablar en un momento más de ello, y nubló la vista, y eso llevó a que muchos hoy en día ya no estén en este mundo y otros estén en condiciones de salud bastante malas, bastante pésimas. La cuarta religión es la política y el gobierno. Y la política, simple y sencillamente, más allá del color de un partido político o más allá de un personaje, un político, tiene que ver con muchas cuestiones de cómo ven la forma de manejar un país, de manejar una sociedad. Y la verdad es que hay mucho fanatismo político. Ahora en varios países van a hacer elecciones en 2024 que de entrada te nubla la vista para darte cuenta que esas cuestiones políticas, pues simplemente, como decimos aquí en México, es darnos a tole con el dedo. En otras palabras, es simplemente el principio romano del pan y circo, entretener a las masas, al pueblo, para que los que manejan toda esa sociedad pues hagan lo que tienen que hacer, lo que ellos acordaron, y la gente piense que les están dando un lugar importante, que ellos sí toman decisiones. Y la verdad es que no es cierto. Y fanatismo también del gobierno, porque muchas veces, y con este nuevo orden o esta nueva forma de ver el mundo, de alguna manera hay quienes defienden que el papá gobierno haga y deshaga, o piden al papá gobierno que les dé, que los proteja. Por ponerte un ejemplo, hay en internet un montón de información de lo que tú quieras, y hay quienes dicen es que el gobierno debería de hacer leyes para multar, encarcelar, sancionar, lo que sea, a alguien que hable de, pues simplemente esto que estoy hablando yo, o alguien que te diga que no vayas a la escuela, que mejor compres sus cursos, por decir algo. Y la verdad es que están dejando la responsabilidad personal en manos del gobierno. Pero también no se dan cuenta, mejor dicho, que no solo le dejas tu responsabilidad personal, sino le dejas todo al papá gobierno, tu libertad, tu vida en sí. Pero el fanatismo no les permite ver. Y por supuesto, ahora que hablaba del 2020 y todo lo que sucedió, los encierros, etc., pues ahí estaba la gente. El papá gobierno nos dice que hay que encerrarnos porque esto y lo otro. Y preferiste dejar de lado tu libertad, tus derechos. Te dejaste engañar. Si fuiste uno de ellos, como la mayoría. Personalmente, no. Por algo estoy haciendo este video, y hay algunos videos donde he hablado de eso. Y vienen más cosas que el papá gobierno tiene preparadas para ti, si eres alguien que no ve más allá, si eres un fanático. Hay una agenda que tiene el año, pues faltan unos cuantos años, 7. Agenda, el número es a este año, súmale 7. Y te vas a dar cuenta de las linduras que tiene el papá gobierno para ti. Pero si eres fanático, no lo vas a creer. Como que las ciudades sean las nuevas, vamos a decirlo, lugares bonitos, cercanos, que no tengas que desplazarte. Y es como los pájaros que te gustan tanto, pero que los pones en una jaula. Y no importa que sea de oro, qué tan bonita, qué tantas cosas agradables tengan, pero ese pájaro pierde su libertad. La religión número 5 es la filosofía.
Y me vas a decir, oye, pero ¿qué tiene de malo la filosofía? Si eso te hace cuestionarte, te hace que pienses. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, la raíz etimológica de filosofía quiere decir amante o amigo de la sabiduría. Filos y Sofía. Entonces, en cierta manera, la sabiduría pues tiene que ver con conocimiento, con práctica, con pensar, usar el cerebro y demás, con experiencia. Pero ahora ha estado de moda, por ejemplo, el estoicismo. Y si bien en varios videos he hablado de esto y de que tiene sus ventajas, pero no es la única filosofía. No es ni la mejor, ni la que aplica para todos, ni la más recomendada para todos y cada uno de los habitantes de este mundo. No necesariamente. Tiene cosas muy buenas, pero ¿quién dice que debes ser estoico? Simplemente es algo que hoy ha tomado fuerza por lo que tú quieras. Hay canales y canales de YouTube sobre el estoicismo, pero ¿qué hay con otras filosofías? Simplemente hay religiones que se basaron en una filosofía o forma de ver la vida y ya después se desviaron a cultos y a cuestiones pues que alejaron a las personas de la sabiduría, de la sapiencia, de la moralidad también. En fin, de tal forma que si tú eres fanático de una filosofía determinada, pues te estás arruinando la vida porque no vas a ver más allá. Y seguramente porque ni siquiera conoces a fondo, no cuestionas esa filosofía, no la pones realmente en práctica. El ejemplo número 6 de religión es las figuras públicas o los influencers, los famosos. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando tú sigues a alguien que te parece agradable, que te parece guapo, guapa, o que simplemente admiras o que quisieras llegar a ser como esa persona, si tú no ves más allá de que es un ser humano y que tiene cualidades, defectos, y que si bien ha logrado cosas muy buenas, pero también puede hacer cosas que no sean tan buenas, también se equivocan, o simplemente es un instrumento de las élites, de la gente que decide cómo se debe llevar a cabo el mundo, y tú quizá ni siquiera te has dado cuenta, y ejemplos hay muchos. Pero el hecho de que tú defiendas a alguien que ni siquiera conoces en persona, que no has tratado nunca, vamos a poner, por ejemplo, un cantante, Maluma. Este cantante, a lo mejor tú lo admiras, te gusta mucho su música o lo que sea, pero ¿realmente lo has tratado? ¿Realmente lo conoces? ¿Sabes cómo es? ¿Sabes cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus defectos? Muchas veces no. Pero ahí está la gente y ya olvídate de aplaudir o de escuchar lo que dicen o hacen. Simplemente defenderlos a capa y espada, de meter las manos al fuego por alguien que no sabes realmente quién es. Eso te nubla la vista. Y a veces cuando entramos en un diálogo que se vuelve discusión, una simple plática entre amigos o familiares, y hablas de un personaje y no, es que esta persona quiso decir, o no, si es buena, porque esto, porque el otro, pues realmente estás perdiendo el momento de convivir bien, de pasar un buen rato, quizá de simplemente reírte o simplemente tener una buena convivencia. Todo porque defiendes a alguien que no conoces. Y a veces conoces más sobre esa otra persona que sobre ti mismo. Y es más importante, como dicen varias filosofías, conócete a ti mismo. Porque nadie va casi hacia adentro, todo es hacia afuera. Y más en esta época. Entonces, ¿cómo defender a alguien que pues nunca has tratado? Dices conocerlo por todo lo que te ponen ahí los medios de comunicación, las redes sociales, pero ¿cuándo has tenido una conversación con esa persona?
o siquiera has leído su biografía para conocer un poquito más. Posiblemente no. Pero eso te está arruinando. Y eso incluye a los youtubers, tiktokers, gente, los influencers que se les llama, ¿no? Pero muchas veces ellos ignoran muchas cosas, solo hablan por hablar, dicen una opinión. Ahorita puedes ver un montón de podcasts, tanto en plataformas de audio como aquí en estas de video. Y te voy a poner un ejemplo. La Aislinn Derbez o quién más, bueno, esas actrices que hablan de espiritualidad, de quién sabe cuántos temas, y son unas ignorantes porque no saben distinguir lo que es la espiritualidad y lo que es la New Age, que es otro tipo de religión y de fanatismo, que te hablaré después de esto. Sé de eso porque he estado en muchos lugares que quizá ni te imaginas. Y bueno, entonces no ven más allá, pero como tienen un montón de seguidores, muchos de ellos no piensan, no escuchan, no ven, están ciegos y solo siguen a alguien que les cae bien o que dice cosas que parecen coherentes, pero nunca cuestionan nada de nada. Y por ahí obviamente hay un montón de canales, tanto para hombres como para mujeres, que te hablan de, entre comillas, consejos para las relaciones de pareja. Y lo único que están haciendo es arruinar tu vida. Ellos están ganando cientos o miles de dólares cada mes. Y por supuesto que pues ellos sí tienen quizá una buena relación o están peor que tú. Pero ahí está la gente siguiendo consejos, entre comillas, que solo son pura basura. El número 7, ideologías o formas de ver el mundo. Varias de estas que hemos mencionado en cierta manera son ideologías. Y ahora tenemos ciertas ideologías hacia las mujeres, que empieza con F, o hacia, pues no sé, la forma económica, los zurdos, los de también los del arco iris, que no todo mundo debe vernos como que somos algo bueno, y se dicen, entre comillas, las minorías. Y está bien, una forma es que ellos consideren que su vida debe ser de cierta manera y perfecto, pero otra muy diferente, que quieran imponer, que quieran que tú pienses, sientas, seas, vivas como ellos. Suena tonto, ¿verdad? Suena absurdo. Bueno, pues así están muchas ideologías que sí son absurdas, pero más absurdos son los fanáticos de esas ideologías. Y para no meternos a tanto detalle de cada una de ellas, hay muchísimas. Y la que hoy está aplicando, incluso lo puedes ver en distintas plataformas digitales, en redes sociales, que a fuerza quieren meter ciertas ideologías. Y la verdad es que no, ya habemos personas que estamos hartas de todas esas tonterías y de que a fuerza quieran que veamos las cosas como ellos. Y lo bueno es que hay gente que ya despertó para ponerse a cuestionar, para analizar, para hacer las cosas diferentes. Quizá tú eres padre de familia, o si eres mujer, madre de familia, y en la escuela están a fuerza queriendo meter ciertos temas, ciertas formas de ver al mundo para tus hijos, que ya no sepan ni qué es un lápiz, que ya no sepan qué es una manzana, y menos a nivel de su cuerpo, de lo que pasa en su interior, de su biología, etcétera, etcétera. Y nada más porque hay fanáticos que quieren que las cosas sean así, entre otras cosas. El número 8, estilos de vida. Y dentro de estilos de vida hay un montón, como la gente que quiere ser, ¿cómo se llama? Monje o ermitaño. Pues está bien, pero si ellos quieren vivir ahí y así, adelante. Hay otros que quieren vivir viajando, y no es que sea malo. Si para esa persona es algo que le hace un bien, no daña a nadie, es algo moral, algo correcto, pues adelante.
si es algo solo para su beneficio, su yo, y no me importa lo demás, y que aparte tengan que ver y hacer las cosas como yo digo, pues entonces no, ¿verdad? Un ejemplo de estilo de vida, y hablando de defender o del fanatismo hacia los influencers, los famosos, es por ejemplo el veganismo. Y si tú quizá eres fanático de eso, ya me estás acá diciendo unas linduras y te agradezco. Y no se dan cuenta que los han engañado. De hecho hay varias mujeres, youtubers, no recuerdo ahorita los nombres, que eran veganas y eran unas religiosas de eso, unas fanáticas. Y una de ellas, y más o menos en algunas redes sociales se habló de este tema, una de ellas ya partió de este mundo porque siguió no sé qué forma de veganismo o cómo lo practicó, pero el punto es que ya desapareció, todo el tiempo enferma y pues ya se fue de este mundo. Y hay otra, ella sí recuerdo, Rowana o algo así se llama, no sé si sea la misma, pero ella en algún video, defendía y hablaba de maravillas y no sé qué y no sé cuánto, y después sus propios fans, sus propios seguidores, la cuestionaron porque la captaron comiendo carne, comiéndose una hamburguesa, un pescado y no sé cuánta cosa, y ella tuvo que salir a hacer un video hablando de esto, que era muy difícil para ella y que se moría de hambre, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, ese es un ejemplo de estilo de vida. Y el problema es que, como son fanáticos, tienen esa religión de ese estilo de vida en particular, y no me refiero al ejemplo que te di, sino a cualquiera, no ven, no investigan, no cuestionan, y eso los lleva a hacer las cosas pues mal, para su propio daño. Aquí te puse algunos ejemplos a lo largo del video de que literal les arruinan la vida, pero no solo les arruina la vida esas religiones o ese fanatismo, sino que los llevan a prácticamente desaparecer de este plano, desaparecer del mundo. Y pues, ¿de qué les sirvió? De nada. Y bueno, espero que este video te haya sido de ayuda. Hay muchas otras, entre comillas, religiones o fanatismos que te pueden perjudicar. ¿Y cómo lo evitas? Pues simplemente cuestionando, abriendo tu mente, como ya lo decía hace un momento, que investigues, que igual no me creas a mí, te puedo estar diciendo puras tonterías o mentiras, pero ¿cómo te vas a dar cuenta? Si no cuestionas, si no investigas, no ves más allá. De esa manera puedes evitar, y sobre todo que tú tengas un balance, que entiendas que como ser humano eres muchas cosas, o sea, no eres solo la parte biológica, eres también la parte mental, emocional, espiritual, etc. Y si tú no tienes ese balance, pues caes en los extremos. Si consideras que solo esto es bueno porque no sé qué, no sé cuánto, o porque alguien lo dijo, alguien lo probó, bueno, pruébalo para ti. Y déjame decirte que sí hay una sola verdad. Y no te voy a decir que es Dios, porque eso caería en el fanatismo. Hablando de religión, ¿no? O sea, sí existe Dios, el universo, como le quieras llamar, el creador. Pero hay unas cuestiones donde, pues la verdad es que te lleva hacia elegir siempre lo que es correcto, lo que es bueno. Y ahorita estamos en un entorno, en un contexto donde ya no se sabe qué es lo bueno. Hay algo que se llama relativismo moral. Ya ni siquiera puede distinguir a alguien que es un hombre, que es una mujer, que es una manzana, que es un árbol, por poner algunos ejemplos. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Pero todo esto tiene una razón de ser, que hablaremos en otro momento. Y bueno, si te ha gustado este video, dale like, compártelo, déjame tus preguntas, tus comentarios, si quieres que hagamos un live, un directo, una transmisión en vivo sobre algunos temas, me encantará, con mucho gusto. Y también hay cosas que no se pueden decir en redes sociales tan abiertamente, buscaremos las opciones, pero este es el mensaje: olvídate del fanatismo
y vive tu vida de manera correcta, de manera práctica, que te funcione a ti. En este canal tienes varias cosas que te pueden funcionar, pero bueno, hasta aquí este video. Nos vemos la siguiente ocasión. Soy Oscar Herrera. Hasta la próxima.